Hoy vamos a hablar de lo que es factores y recursos de la empresa agropecuaria. Cuando decimos factores y recursos estamos diciendo cosas que siempre estuvieron pero que las definimos no siempre igual. Eh, Recursos básicamente cuando estamos en la empresa agropecuaria estamos hablando de recurso natural y básicamente de suelo. Cuando hablamos de recursos renovables, recursos no renovables y recursos permanentes. También esto no es tan clásico, no es tan de siempre, pero bueno, como recurso permanente se considera el sol, básicamente. El sol siempre está y es un recurso fundamental en la empresa agropecuaria porque todo lo que produzcamos es derivado de algún vegetal que hizo fotosíntesis a partir de la luz del sol. Con esto creó cadenas carbonadas que son la estructura de la vida. Con lo cual ese recurso permanente tiene que estar. Recursos renovables o no renovables, bueno, esto hace que según lo que nosotros o cómo nosotros lo usemos, sea renovable o no renovable. Ahí los recursos renovables vamos usando y se van renovando, entre comillas. Los no renovables son los que gastamos y lo que se pierde no se recupera. Me pasa que hay un montón de grises, por ejemplo, en algún momento las selvas o los bosques se los consideró recursos renovables porque puede volver, pero la realidad nos indica que nunca volvió, con lo cual agua que se contaminó, río que se contaminó, en nuestro país que se haya descontaminado, no tenemos experiencia todavía. Entonces por ahí son clasificaciones que no me gustan, son recursos naturales, listo. El suelo hay una tasa de formación de suelo. A partir de la roca original se va formando suelos con un montón de procesos físicos, químicos y biológicos que hacen que se vaya formando el suelo. Entonces hay una formación, pero hay una erosión también, una degradación. En el mejor de los casos, lo que estamos en un balance cero. Lo más normal es que estemos degradando y no conozco, al menos yo, casos en los que haya hoy más suelo, un perfil de suelo más grueso que el que había hace 100 años. No conozco ningún ejemplo, con lo cual, sí, teóricamente podría ser renovable, pero la realidad... Y bueno, y esto sería, es un recurso, pero también es un factor. Los factores clásicos de siempre en una empresa fueron la tierra y el trabajo. Entonces, esto es de los antropoides, antropológico. Aparece el hombre, trabaja la tierra y hay una producción. Después, ¿qué aparece? Aparece el capital. Aparecen herramientas, aparece un tractor, una sembradora, una pulverizadora, una maquinaria. Entonces ahí ya tenemos tierra, trabajo, capital y aparece el Estado. El Estado que viene a ordenar, a controlar, a recaudar. Aparece el empresario que viene a organizar todos esos factores para producir y bueno, y genera más mano de obra, más capital, más trabajo. Y cuando decimos capital recién es máquina. Bueno, es un capital físico, también tenemos un capital humano que se mezcla con trabajo y tenemos un capital financiero, que es la capacidad de compra o de liquidez que tiene una empresa que le permite hacer negocios con mayor o menor velocidad. Entonces, los tres clásicos eran tierra, trabajo, capital. Antes de eso, digamos, antropológico, tierra, trabajo. Después aparece el Estado, aparecen los empresarios, aparece la tecnología también, que siempre estuvo, porque hasta ese hombre primitivo hizo algún uso tecnológico. Pero bueno, hoy aparece como un factor en las clasificaciones. Por eso el tema es entender cómo funciona y no saber mucho las clasificaciones. ¿Y para qué necesitamos saber cómo funciona? Para que cuando planteamos una empresa en un lugar, en un momento,
momento tenemos que saber cómo funciona todo eso para que armonice y podamos llegar a la producción que nos estamos planteando. Si nosotros nos planteamos una empresa que tenemos 10 empleados a 70 kilómetros de una población que hay 2 familias y posiblemente si no importamos gente de otra región no vamos a poder ir adelante. O si precisamos iluminación y no pasa la luz, y bueno, tenemos que comprar un grupo de electrógeno, pero se puede sí, pero hay que ponerlo en los costos. Entonces, cuando estamos jugando a ordenar factores para armar, proyectar una empresa, tenemos que tener bien claro cuáles son los factores y saber que todos estos factores van a ir variando con el tiempo porque han variado y van a ir variando con el espacio. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. En lo que hace a la Tierra, también hay miradas distintas. Cuando se hace un estudio económico financiero de la Tierra, normalmente entre los costos no se amortiza la Tierra. Y si aparece un inversionista internacional y que va a comprar tierra, él sí necesita amortizarla porque los inversores le están diciendo en cuántos años voy a recuperar esto. Entonces, a lo largo de mi carrera he visto empresas que piensan de un lado, en un extremo, no hay que considerar la amortización de la tierra porque es un bien que no se gasta, lo cual es discutible. Y otra empresa que dicen sí, no solo que sí se gasta, sino que en tantos años tengo que recuperar la inversión, entonces vamos a poner la amortización. Entonces, qué sé yo, uno se puede pasar, yo no es mi especialidad eso, con lo cual no me paso la vida discutiendo eso. Y en esto yo siempre he sido pragmático. Si una empresa quiere que pongamos la amortización, ponemos la amortización. Si una empresa no quiere que pongamos la amortización, no pongamos la amortización. Y son cuestiones donde todos más o menos tienen razones o argumentos válidos. Entonces el directorio de una empresa decidió poner la amortización, son los jefes pagan, va la amortización. El otro decidió que no va. Pero tenemos que saber que estas cosas pueden pasar. En cuanto a la tierra, nosotros no podemos fallar. Cuando hacemos un proyecto, sin duda este proyecto tiene que ser sustentable. Que es sustentable y bueno, que tiene que cerrar económicamente, tiene que cerrar financieramente, tiene que cerrar técnicamente, socialmente y tiene que cerrar ambientalmente. Si logramos todo eso, que nuestros hijos, nuestros nietos van a poder seguir haciendo con ese recurso y esos factores modificados, van a seguir pudiendo producir al mismo nivel que lo estamos haciendo hoy, con ajustes tecnológicos obviamente y genéticos. Ahora, si no cumplimos con esto, yo digo que no tiene mucho sentido ni siquiera hacer el proyecto, y no tiene sentido seguir con lo otro. Mano de obra tenemos que tener bien claro cuál es la especialización que vamos a buscar para la empresa que nos estamos planteando, el proyecto, y tenemos dos caminos: o encontramos gente que está capacitada o tenemos que capacitar gente. En los últimos años hubo avances, hubo cambios en esto, hay mucho más oferta de cursos y de preparación de gente en distintas especialidades. Antes era más difícil, era todo más difícil y todo medio en el transcurrir, en el mismo trabajo se aprendía a usar una sembradora, por ejemplo. Y era caro, sí, pues muchas veces se rompía, muchas veces se sembraba mal, pero bueno, terminaba sabiendo sembrar. Mucho se aprendió así. Hoy en eso hubo muchos cambios con los años. Cambió las posibilidades. Hoy, por ejemplo, nosotros teníamos en aquel momento tractores de 50, 70 caballos, volantes grandes, sin dirección hidráulica, que solo lo podían manejar personas de contexturas grandes y fuertes. Yo por ahí de chico me subía en el tractor, no era lo mío, y jugaba un rato y 2 o 3 días me dolían los brazos. Y, o sea, se precisaba mucho más masa corporal, fuerza, entrenamiento. Las chicas de la familia, imposible, y a caballo sí.
Entonces ahí veíamos, por ejemplo, diferencias de género asociadas a la actividad. Todos andábamos a caballo y al tractor subíamos los varones y algunos en mi caso a jugar nomás un rato y no me la aguantaba y los grandotes podían andar todo el día arriba del tractor. Hoy eso cambió, hoy eso cambió absolutamente. Hoy en los lugares que hay tecnología de última generación. Pero hoy prácticamente un tractor se maneja con un data logger, lo mismo un tractor que va sembrando, una pulverizadora o una cosechadora, van con navegadores satelitales, muchas veces con piloto automático, y si va en modo manual, la ergonomía de eso es la misma que un auto de alta gama, con lo cual cualquiera, con más, menos fuerza, cualquier género puede hacer cualquier trabajo agrícola hoy en estos planteos tecnológicos. ¿Qué cambia esto? Y bueno, que hoy cualquiera que vaya a vivir al campo, un matrimonio, suponemos, va un matrimonio a vivir al campo, tanto uno como otro pueden subir a trabajar al tractor. Antes no se podía hacer por una diferencia de género, no, porque de género o de contextura. La realidad es que había que tener mucha fuerza para hacer ese trabajo. Hoy esa realidad tiende a desaparecer, con lo cual abre nuevas posibilidades de la gente que pueda o no trabajar en el campo. Hoy no habría limitaciones, cualquiera puede trabajar en el campo. Lo interesante de esto es que amplía las miradas, o sea, son distintos grupos humanos que pueden mirar un mismo trabajo, y las miradas distintas normalmente lo que hacen es mejorar, normalmente. Pero sí, en mi experiencia, cada vez que es más diferente el abanico de gente que está haciendo una actividad, surgen aportes nuevos, sobre todo en trabajos. O sea, el campo somos, en general, los que estamos al cargo de las conducciones, somos ingenieros agrónomos manejando gente de campo con tremendas estructuras históricas. Entonces, cuando se abre el abanico de gente que puede entrar a esa estructura, y bueno, se rompe la estructura, y lo natural es que se mejore. O sea, romper estructuras arcaicas y meter miradas diferentes, con nuevas tecnologías, con un montón de factores nuevos, lo que uno espera es una mejora, y lo que normalmente se da son mejoras. Hoy esto es lo que estamos viendo como transformación y hacia dónde vamos. Sobre todo si nos comparamos con el campo que yo vi de chico o el campo de mi abuelo. Cada vez se profundizaba más todo eso. Y hoy vamos hacia una realidad absolutamente distinta. Entonces, seguimos produciendo prácticamente los mismos cultivos y los mismos animales, pero cambió absolutamente la forma y cambiaron los factores. Nosotros decimos trabajo, ¿sí? Pero cambió las posibilidades de gente que puede trabajar. Fueron cambiando gradualmente, y hoy con nuevas tecnologías en las máquinas cambia absolutamente todo. O sea que hacia adelante podemos llegar a ver una agricultura familiar donde cualquier miembro de la familia pueda subir al tractor a sembrar, cosechar, pulverizar o lo que fuere. Cuando hablamos de trabajo, por ejemplo, y pensamos en como factor, y pensamos una empresa, y bueno, la distancia al pueblo tiene mucho que ver. Las distancias, cuando la época de mi abuelo, el que trabajaba en el campo vivía en el campo. Hoy no vive nadie en el campo. Argentina posiblemente no, es el país con menos población rural. ¿Y por qué es esto? Y porque no hemos generado comodidades en el campo. No hay rutas, muy poca, camino de tierra en mal estado, mucho camino de tierra, en un temporal es imposible, entonces el chico no va a la escuela, los padres no pueden ir al supermercado, si vive afuera no puede ir al trabajo. Entonces, si ponemos algo intensivo
algún criadero de algo, una producción hortícola, frutícola que es intensiva, de alta demanda de mano de obra, y tenemos que pensar en que el chico va a tener que ir a la escuela. Entonces, si no hay escuela rural, no puede estar muy lejos del pueblo o tiene que tener posibilidades. Si viven en el pueblo, tenemos que tener resuelto cómo va a llegar al campo. Entonces, ¿esto qué hace? Nos cambia las posibilidades de un campo u otro según esté sobre ruta o según la distancia al pueblo, según tenga electricidad o según tenga comunicaciones. Mi abuelo iba al campo y se enteraba todo lo que hacía falta y al otro día llevaba todo. Hoy vamos al campo llevando todo lo que hace falta en el campo porque estamos en comunicación con el campo. Eso, que uno hoy lo considera como algo elemental, hace 25 años no estaba, es nuevo. Entonces vemos cómo hay variaciones que son temporoespaciales, o sea, han ido cambiando con el tiempo y cambian según la ubicación del campo. Tenemos un puerto que está acá en Ramallo, acá donde yo estoy dando esta charla en este momento, estoy a 10 kilómetros de un puerto. Si estoy en algún campo de por acá y estoy a 30, 40, en Junín estoy a 250 kilómetros, en Salta 1100. Tenemos que pensar todo esto cuando hacemos un proyecto, cómo hacemos para articularlo. O sea, no es lo mismo producir un commodity a 20 minutos del puerto que a un día y medio. No es lo mismo por la logística y no es lo mismo básicamente por los costos. La logística se maneja, pero los costos son absolutamente distintos. Con lo cual, estos son todos los factores que tenemos que considerar al momento de hacer una programación. Tenemos factores tecnológicos, sabemos que todo lo que nos pasa en el sector agropecuario es consultable al INTA. Pero tenemos que tener llegada al INTA, no es difícil, pero hay que ir, hay que consultar, hay que asesorarnos, hay líneas intermedias como son ingenieros agrónomos particulares que están muchas veces formados en universidades o en INTA y nos pueden brindar toda la información necesaria también. Pero bueno, hay que llegar a la tecnología, hay que saber que como empresarios vamos a tener que coordinar todo esto. Hay que saber que el Estado va a estar presente, al menos cobrando no impuestos, pero de alguna manera va a estar. Entonces, si vamos a producir arándanos, tenemos que saber cuál es la política tributaria que nos puede afectar a favor o en contra en los arándanos para después no decir, si yo hubiera sabido esto no lo hacía. Y bueno, eso es que faltó ahí, faltó un proyecto que evalúe todos estos factores, cómo nos juegan a favor, cómo nos juegan en contra. Entonces tenemos que saber que tenemos un recurso natural, que es la tierra, que se puede adaptar o no a una actividad que nosotros vamos a hacer. Tenemos que contar con trabajo, o sea, vamos a necesitar gente, y bueno, si es poca, vive en el campo, no vive en el campo. Si no vive en el campo, ¿dónde vive? ¿A qué distancia está del pueblo? ¿Cómo accede? ¿Hay ruta? ¿No hay ruta? Si tenemos que vive en el campo con luz o sin luz. Para vivir no es tan importante la luz, pero la historia dice que si no hay luz, el personal al tiempito se va. Es muy feo vivir sin luz, sin electricidad, no sin luz. Entonces, después viene el capital. Tenemos las máquinas para hacerlo, tenemos que hacer ajustes, tenemos capital financiero, el Estado ya está, sabemos que nos puede dar regímenes de promoción y nos va a cobrar impuestos siempre, lo tenemos que conocer, tenemos la tecnología. Entonces, a partir de que manejamos todos estos factores, hay que empezar a pensar en una producción.